Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy vamos a hablar de un tema que tenés que tener presente cuando contratás un seguro automotor. ¿Cuáles son las coberturas que ofrecen las compañías para los familiares del titular de la póliza en caso de accidente? Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días con la presencia del economista Juan Luis Burr. Quédate con nosotros. Tras la siguiente pausa vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder, como siempre hacemos, a todas tus inquietudes. Bueno, ya estamos aquí, como siempre, con la presencia de Santiago Chelala. También está con nosotros Yamila Escala y en esta ocasión nos acompaña Santiago Oliul para repasar lo sucedido en los mercados de capitales en estos últimos días. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Gracias, Santiago, por estar aquí. Hola, por favor. ¿Cómo le va? Hola, bueno, vamos a arrancar. Tenemos mucha información para hoy. Vamos a comenzar con la actualidad económica y una semana de claroscuros, porque por un lado el riesgo país se ubicó en su nivel mínimo desde noviembre, pero por el otro continúan conociéndose datos muy negativos sobre la marcha de la economía, con fuertes caídas de la industria y la construcción en el mes de diciembre. Santi, me quedo con la parte positiva, ¿no? Sin lugar a dudas, los datos de diciembre de la construcción y la industria reflejan, ¿no?, el fuerte impacto que tuvo la devaluación sobre los ingresos de la población y las elevadas tasas de interés. Pero en la medida en que se mantenga esta estabilidad que se ha logrado en estos últimos meses y continúe bajando el costo del dinero, van a ir dándose las condiciones para que la economía repunte desde ya, en la medida en la que no se configure, ¿no?, un panorama electoral que pueda revertir esas expectativas, ¿no? Sí, ojalá sea así, Ale, porque la verdad es que comúnmente se cree que los mercados van anticipando, ¿no?, lo que va ocurriendo en la economía real. Y lo cierto es que hay una cierta efervescencia en los mercados de capitales, ¿no?, con el riesgo país en mínimos realmente en mucho tiempo, con los activos argentinos que están repuntando, tanto renta fija como renta variable. Decía, hay un optimismo en el mercado de capitales, pero también hay una desolación en la economía real, que no solo es por lo que contabas, ¿no?, por supuesto tiene que ver la baja del salario real, sino que hay números muy malos que dieron, por ejemplo, la construcción, que en diciembre cayó 20%. Es una actividad donde trabaja mucha gente, es muy intensiva en mano de obra y por lo tanto hay mucha gente que está hoy en día sin empleo porque de vuelta la construcción ha caído un quinto, es un montón, 20%, la industria 14% en diciembre. Son números muy importantes que tienen que ver justamente con este ajuste que se está produciendo también como consecuencia de los desequilibrios heredados y corregidos durante el año pasado. Vamos a ver qué pasa y si efectivamente los mercados esta vez aciertan y si el optimismo que estamos viendo en la baja de riesgo país, los activos argentinos, hoy hubo una nueva baja también esta semana, ¿no?, una nueva baja en la tasa de interés del Banco Central. Es decir, están normalizando algunas variables. Vamos a ver si todo eso que ocurre en el mundo financiero tiene su correlato también en la esfera real en los próximos meses. Ojalá que así sea. Vamos a hablar ahora de una cuestión que tenés que tener presente cuando contratás un seguro automotor. ¿Qué coberturas ofrecen las compañías a los familiares del titular de la póliza en caso de accidente? Así es, porque no necesariamente está incluido. Y si está incluido, como en muchos casos sucede, ¿por qué monto es que están cubiertos esos familiares? Hasta incluso tercer nivel de consanguinidad. Lo que vamos a hacer es analizar un ejemplo, ¿sí?, en este caso para un tercero completo, un Volkswagen Gold Trend. Y lo que vamos a analizar entonces es la suma asegurada, atención, por asiento, con cinturón de seguridad ante el caso de muerte o invalidez. Y los montos que ustedes ven, y según la compañía, si ya vamos analizando los números en la pantalla, si podemos ver esas cifras, lo que vamos a tener ahí es a Federación Patronal con 600.000 pesos de suma asegurada. Atención, y sin embargo, en el caso de un terceros completo full y pagando un adicional de unos 100 pesos aproximadamente. En el resto de los casos, y van viendo la importantísima diferencia,
Bueno, en todos esos casos está incluido con lo que uno paga. Recordemos, estamos haciendo una cotización para un tercero completo. Y para el caso siguiente, en la placa que aplica para los casos de HDI, Allianz, Sancor, La Caja y Mapfre, ahí también pueden ver sumas aseguradas incluso menores. Y en el caso de Allianz y de La Caja, es solo para terceros completos full. ¿Cuál es la conclusión de esto? Más allá de los números y más allá de las distintas sumas aseguradas, que insisto, son muy distintas, es que si uno está contratando una compañía de seguro y consulta sobre el grado de cobertura para los familiares del titular, si existiera y le dicen incluido, la siguiente pregunta que uno tiene que hacer es, bueno, ¿por cuánto? Porque no es lo mismo que esté incluido por 2.000 que por 50.000, que pagando 100 pesos de diferencia teniendo los 600.000. Bueno, allí es donde entonces les queremos dar una herramienta más a la hora de analizar cómo y por qué y dónde tomar una póliza de seguro automotor. Sí, información muy importante para que tu familia esté protegida por tu seguro automotor. Y vamos a comenzar ahora con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales. Santiago, un mercado local que ha tenido un muy buen comienzo del año, ¿no? Sí, la verdad que enero se mostró muy interesante en cuanto a las grandes subas que tuvimos generalizada, porque el mercado puede subir, digamos, sectorizado o puede subir generalizado. La suba que tuvimos en dólares es casi arriba del 20%. Vos notable, pensá, ¿no? Para un mes nada más, ¿no? Es muy notable, pero tengamos en cuenta algo. No estamos aplicando una variación en el tipo de cambio, por eso es 20% nominado en dólares. Tal cual. Hay un... O sea, alcanzó además ayer, ¿no? Un máximo Sí, nominal, ¿no? En el hay un índice máximo Merval, en el ¿no? índice Merval. La composición del índice Merval también ha cambiado bastante. Tenemos un 40% de bancos, cosa que antes en el panel líder no estaba. Estaba liderado prácticamente por las petroleras. Hoy tenemos bancos, petróleo y electricidad como los grandes tres rubros que se están moviendo. La electricidad, obviamente, tomando la suba de tarifas, que lamentablemente no para, y siguiendo un poco con lo que dice Santiago, es difícil que acompañe un poco a la economía real los mercados, porque está persiguiendo la meta de emergentes de mayo, donde entramos a cotizar en el MSCI o entramos en ese famoso índice, donde seguramente Wall Street querrá colocar nuestros activos en un porcentaje, en un precio un poco más caro de lo que ya venían comprando. Muy y bien. con lo que decía Santiago con respecto a la recuperación de los bonos, es muy notoria la recuperación de la paridad del bono emblemático, que es el AI-24. O justamente lo que hablamos de la caída del riesgo país, ¿no? Exactamente, que acompaña el recorte del riesgo país, pasando una paridad de 88 a estar arriba de 100. Quiere decir que si vos tomabas ese bono en 88 y hoy vale 100, tenés 12% de ganancia en dólares solamente en el término de un mes. Muy bien, perfecto. Con esta información cerramos hacia este bloque. Quédate con nosotros. En instantes estamos nuevamente con vos. Bueno, arrancamos este nuevo bloque, como siempre, respondiendo a una consulta sobre el estado de una entidad financiera y con información para aquellos tomadores UVA que se han visto golpeados en el 2018 con la fuerte caída del salario real. Así es, Ale, porque hay 34.000 personas, 34.000 tomadores de UVA que están en condiciones de reestructurar y renegociar su préstamo. Recordemos que cuando la tasa de interés subía más en proporción, ¿no?, que el salario, hay una posibilidad, una cláusula en el contrato que permite estirar los plazos para que la cuota no sea tan elevada. Eso sí, hay que pedirlo al banco, no es algo automático, así que ya saben, aquellos que están en esa situación de apriete pueden renegociar, 34.000 personas, sus créditos UVA. Bueno, cambiamos de tema y tras la escalada que sufrió el dólar en el 2018, el gobierno logró estabilizarlo en los últimos meses e incluso en las últimas semanas la cotización de la moneda americana cayó por debajo de la banda cambiaria que se acordó con el Fondo Monetario Internacional. Agustina Bassi conversó sobre este tema con la gente.
Café Financiero le preguntó a los argentinos si creen que durante el 2019 el dólar va a estar tranquilo o piensan que la divisa extranjera va a despertarse a lo largo del año. ¿Te sorprendió la tranquilidad con la que empezó el dólar este 2019? No, no me sorprende. Sí, pero es como una calma previa a la tormenta. Hasta ahora sí, pero va a aumentar. Se disparó demasiado y de golpe porrazo se estabilizó y ahora como que en cualquier momento explota la bomba de vuelta. ¿No crees que siendo un año electoral puede estar planchado, lo pueden controlar? Y lo van a controlar un poquito, pero se va a disparar. Electoral o no electoral me parece que le da lo mismo, así que yo creo que van a seguir haciendo negocios y el dólar va a disparar para que ganen los que siempre ganan. Va a ser un año perdido, pero bueno, yo espero que se mantenga. ¿A cuánto va a llegar? ¿Qué pensás? Yo creo que va a estar entre los 50 o 55 pesos. Y dicen que a 40, 42. 50, 60 tal vez. Bueno, un buen comienzo del año en lo que refiere al comportamiento del dólar, pero un escenario que puede verse modificado en cualquier momento en este escenario, en este año electoral, tanto sea porque se vislumbre la victoria de algún candidato dispuesto a modificar el actual esquema económico, porque el propio gobierno se ve obligado, para mejorar su chance, a tomar alguna medida que tenga un impacto sobre las expectativas, ¿no? Sí, Ale, curioso que ninguna de las personas entrevistadas dijo que el tipo de cambio puede bajar. Todos creen en 60, 42, pero todos creen que va para arriba. Yo siempre insisto en decir que el tipo de cambio de equilibrio es aquel que uno no sabe si puede ir para arriba o para abajo. Me parece que todavía estamos lejos, ¿no?, de ese equilibrio macroeconómico donde el tipo de cambio puede ir para arriba o para abajo. También hay una cuestión de idiosincrasia, ¿no?, del argentino también en ese sentido. Pero bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a continuar repasando lo sucedido en los mercados de capitales y bueno, operadores, ¿cómo se vieron afectados, ¿no?, los operadores bursátiles, Santiago, por el fin de las LEVAX, que era un negocio mensual que generaba importantes ingresos para el mercado? El fin de las LEVAX es un instrumento de tasa de pesos muy interesante que tenía un vencimiento mensual donde vos tenías un fee que podías cobrar que era mensual. Cuando previo al final de las LEVAX, y hablando un poco del tipo de cambio, ¿no?, cuando a mí me preguntan hasta cuánto puede llegar el dólar, yo te digo, si me paro en noviembre del 2017 y veo cuál es el precio y veo a cuál es el precio que hubiera llegar, no te contesto cuál es el precio que podría adquirir si sube este 140 de devaluación. Digo, ¿qué nos pasó a la mayoría de los operadores? La gente entendió que esa licuación de pasivos que tenían, o sea, todo lo que vos me pagaste de interés, que parecía que era un montón, cuando quiero volver a comprar, ¿no?, mis dólares que yo te di 6 meses antes, ya no me alcanzaba. Y para el inversor que recién empezaba con sus primeras armas y que teníamos una tasa, que era una tasa que estaba por arriba inicialmente de la inflación, que después le costó mucho estar por arriba de la inflación, porque tuvimos una inflación casi del 50%, 48%, le costaba mucho entender que en sus primeros pasos en el mercado de capitales, a partir de las LEVAX, había perdido frente al dólar. Hizo los riesgos, ¿no?, de invertir en activos argentinos, ¿no? Pero mea culpa hago, y lo he dicho en todos los programas de televisión, creía en que la tasa era el mejor instrumento de inversión, porque nadie avisoraba una suba de tipo de cambio de esta índole. Claro. Porque no hay una sola persona que vos le preguntes, cuando el dólar valía 20, si iba a valer 40. Sin lugar a dudas. Y es la misma pregunta que vos haces hoy. Hoy vale 40, ¿puede valer 80? ¿Sabés cuál es mi respuesta? No lo sé. Un gran economista como es Claudio Suchovsky te dice, ¿ustedes quieren saber cuánto va a estar el dólar en febrero? Bueno, llámame en marzo. Muy bien. Es imposible saberlo y eso afectó mucho a que mucha de la gente se fuera al dólar. Y esos dólares están comprados a un precio mucho más alto que el actual. Muy bien. Bueno, vamos a cerrar este bloque, como hacemos siempre, respondiendo ahora a una última consulta sobre la situación de una compañía de seguros con información del mercado asegurador. Datos que ponemos en pantalla y también el tip. ¿Por qué? Porque reglamentaron la deducción para los seguros de retiro. Esto incluye vida. Estoy hablando nada más ni nada menos que del impuesto a las ganancias, ¿sí?
Esto será efectivo a partir de 2019 con un monto de 12.000 pesos, 18.000 para 2020 y 24.000 para 2021, no siendo así aplicable para 2018, donde la suma sigue siendo de 996. Información que finalmente llega, que estaba siendo bastante esperada y que seguiremos actualizando en el programa. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Juan Luis Burr. Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Juan Luis Burr para analizar los hechos más destacados en materia económica en estos últimos días. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, Alejandro, gracias. Gracias por estar una vez más Gracias aquí. a ustedes. Hoy hablábamos en el primer bloque que fue una semana con claroscuros. Por un lado, el riesgo país se ubicó en su nivel mínimo desde noviembre, pero también se conocieron datos negativos sobre la marcha de la economía, como las fuertes caídas en la construcción y la industria que se registraron en diciembre. Juan, ¿con cuál de estas caras nos tenemos que quedar? Con las dos. La historia de lo que pasó es la industria, la construcción. Digamos, los números de enero van a ser malos también, febrero probablemente también y marzo también. Es decir, vas a tener una historia de cómo fue afectada la economía real por digamos, la corrida cambiaria, digamos, la crisis macroeconómica del año pasado. Pero tan malos como los que se registraron, estamos hablando de caídas, ¿no? De más del 14% en la industria interanual y del 20%, ¿no? En la construcción. No, probablemente no 14, pero yo te diría 8 o 10% de caída, digamos, en la industria podés tener. No te olvides que estás comparándote contra el periodo, que es el primer trimestre del año pasado, que fue bueno. Entonces, no te sorprendas por números muy bajos. Ahora, ¿por qué tenés que quedarte con la otra también? Bueno, porque la otra es un cambio muy apreciable en las condiciones, digamos, del mercado financiero, en parte por razones externas, en parte por la política monetaria, que yo diría es muy, muy prudente y yo diría hasta aquí muy acertada que ha tenido el Banco Central. Es decir, es una combinación de cosas. El riesgo país está cayendo, pero está cayendo en toda la región. Claro. Solamente que en Brasil cae 30, o sea, comprime 30 puntos básicos, nosotros comprimimos 250 puntos básicos, digamos, pues estamos allá arriba. Y lo mismo pasa con Perú o los demás. Un tema vinculado, ¿no? Porque hablábamos la semana pasada justamente de cierto giro, ¿no? En el enfoque de la política monetaria de Estados Unidos, ¿no? Vinculado con una postura de empezar a pensar más antes de seguir subiendo la tasa de interés. Sí, ¿no? Bueno, es un giro que tiene, digamos, o sea, la Reserva Federal toma muchos indicadores y lo que ve es un riesgo de, en fin, desaceleración, de enfriamiento, digamos, y eso hay que tenerlo presente. Además, estás en el tope, el output gap se cerró, es decir, hay una serie de razones. No es lo único, es la Reserva Federal, es que Brasil apreció, y esa apreciación del real, bueno, no últimamente, pero quiero decir, apreció fuerte en estos meses, estaba arriba de 4, tocó 3.60, el efecto 5, Bolsonaro, dirías. Bueno, algo pasó. El camino del foro, digamos, Brasil apreció, la pelea China-Estados Unidos, bueno, va mal, pero por ahora sigue, digamos, tenés factores externos, tenés factores domésticos. Tuviste un Banco Central muy prudente, primero apretando mucho agregados monetarios y con tasa muy alta, y luego empieza un cambio. Vos pensás que entre el fin de diciembre y el 25 de enero, la tasa de política monetaria cayó 2,5%, 2,5 puntos, 250 puntos básicos. Hoy eso es lo que cae en 2 días, la tasa de política monetaria en los últimos 10 días. ¿Okay? Entonces, lo que tenemos es un cambio producto de factores externos, de factores circunstanciales, por ejemplo, la venta de Prisma, digamos, entran dólares, los bancos tienen que desprenderse de los dólares porque tiene una regulación que no puedes tener hasta determinado nivel, y los factores que te llevan a ver la estabilización cambiaria, y esa estabilización te lleva a la perspectiva de que podés bajar fuertemente la tasa. La tasa, para decir un número, la tasa al 50 sigue siendo alta respecto del 60, la tasa al 48 es más baja, la tasa al 40 probablemente te empiece a morder un poco más en la economía el día que llegue a 40. La pregunta es, que no te la voy a contestar, si va a estar en 40 dentro de 20 días, 15 días o 40 días. Eso lo vamos a ver con las condiciones del mercado.
Se espera, Juan, la visita de una misión del Fondo Monetario Internacional, y también se habla de que se podía cambiar la pendiente, ¿no?, a la cual va ajustando el tipo de cambio. ¿Te parece que eso sería bueno, digo, para que no quede el tipo de cambio siempre al borde del tope negativo, más bajo, como está ahora, ¿no?, que el Banco Central tiene que salir a comprar para levantarlo? Las bandas lo que hacen es, vos fíjate que lo que ocurrió en los últimos tiempos es, el dólar se mueve alrededor del piso de la banda ya desde hace 2 meses y pico, porque estuvo ligeramente por arriba, algo por abajo. Entonces está moviéndose a lo largo de la banda, en tendencia sube muy poco, si lo mirás en tendencia. La tendencia tiene que ser positiva porque vos tenés una inflación efectiva de 2,5%, probablemente en febrero un poquito más todavía. Es decir, vos tenés inflación, es decir, vos no podés comerte 2,5% todos los meses. Si lo haces, bancate después lo que viene. Vamos a ponerlo en esos términos. Entonces vos tenés que ser cuidadoso que no se aprecie tanto el tipo de cambio. Ahora, en el fondo lo que tenés es una suerte de flotación, una suerte de flotación en el piso de la banda. Es como simular una flotación en el piso de la banda, actuando sobre los agregados y endógenamente sobre la tasa de interés. Yo te diría, hay que tener cuidado. Yo creo que el piso tiene que seguir moviéndose a cierto ritmo, digamos, y que el techo esté muy alto a mí no me preocupa por una razón. Cuanto más incertidumbre tenés en ese espacio, menos carry trade vas a tener, es decir, menos operaciones, digamos, vas a tener de quienes quieren entrar dólares para ganar con tasa. ¿Crees que el ritmo al que el Banco Central viene bajando la tasa de interés es adecuado? Mirá, digamos, seguramente el Banco Central tiene más información que nosotros tres acá, digamos, y por esa razón bajaba 15 centésimos en promedio durante los primeros 20, 30 días del mes y de pronto está bajando 1 punto por día o 120 puntos básicos. Yo creo que las condiciones se dieron, esas condiciones no van a estar presentes en todo momento, yo creo que ha habido una corrección de tasa y esto en algún momento se termina la gran corrección, y después va a haber un descenso de esa tasa consistente, bueno, con las condiciones que vayas dando. Bueno, la pregunta es cuánta liquidez además podés crear, ¿no? O sea, vendiendo dólares y cuánto tenés que esterilizar de eso para evitar que se reavive la inflación. Claro. Hablando de vender dólares, uno de los mayores problemas que tuvimos el año pasado fue la sequía. Y una cosecha muy mala realmente. ¿Pensás que este año eso se va a revertir? ¿Va a ser buena, excelente, extraordinaria o regular? Mira, el déficit comercial del primer trimestre del año pasado fue, si no recuerdo mal, 700, 800 millones de dólares por mes. Este año vas a tener un superávit mensual de 1.000 millones por mes. O sea, ahí el comercio de bienes ya te hace un switch de arriba de 1.500 millones de dólares entre este año y el año pasado. Eso va a estar presente el primer trimestre, segundo trimestre mucho más por el tema sequía que estuvo el año pasado. Y luego está el tema servicios, que aparentemente ha habido una reducción del déficit de servicios apreciable. ¿Cómo crees que va a impactar el proceso electoral sobre la marcha de la economía este 2019, Juan? Bueno, eso es, digamos, la incertidumbre política te da volatilidad de pronósticos en materia política y eso se traduce en volatilidad en las decisiones de cartera, es decir, si yo me paso a dólar, o cuánto me paso a dólar, cuánto me quedo en pesos. Así que yo creo que eso va a estar, bueno, yo creo, a ver, las encuestas te dicen que estás palo y palo, estás ahí, digamos, como estás allí, cualquier resultado pasa a ser posible en cierto momento, digamos, y eso te da la posibilidad de cisnes negros, y un cisne negro se paga, o sea, se paga, es decir, si vos tenés un evento digamos, poco probable que ocurre, puede ser que tengas un cambio en portafolios a dólares muy fuerte. Si tenés el contrario, en algún momento vas a tener, bueno, la apreciación del peso que le va a seguir al cambio de condiciones. Muchas gracias, Juan. Nos vamos entonces con el análisis del economista Juan Luis Burr sobre la actualidad de la economía y las perspectivas para este 2019. Nos reencontramos en los próximos días aquí en Metro.